esta conferencia entonces titulada Proyecto Educativo Institucional PEI, retos y posibilidades para su gestión y articulación a la biblioteca escolar. Como Marta pues me presentó, soy el profesor Sergio Andrés Castaño Cano y hoy pues tengo el placer de estar con ustedes y compartir un poquito algunas ideas que han dejado la experiencia pues y también en la investigación en temas principales como es la gestión escolar en el marco del proyecto educativo institucional PEI en las instituciones educativas básicamente de Medellín, que es donde ha sido mi mayor experiencia durante los últimos 7 años, y también pues tratar de dilucidar un poquito esos retos y posibilidades que tiene la biblioteca escolar para la articulación al PEI. Ya pues está en el marco de todo el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Educación de Medellín, el Centro de Innovación del Maestro y el programa que en este momento está coordinando Marta Quiñones, que es el plan de lectura y bibliotecas escolares de la ciudad. Tenemos dos objetivos muy importantes para esta conferencia. El primero es comprender las generalidades frente a la estructura y función del PEI en las instituciones educativas hoy y plantear de manera reflexiva algunos retos y posibilidades de la articulación o que puedan dejar más clara esa articulación para todos nosotros de la biblioteca escolar y el PEI. Pues tenemos una agenda que yo propongo hoy estructurada en 3 momentos: un momento de sensibilización, un momento de conciencia y un momento de práctica. Para ese momento de sensibilización, pues quiero compartir con ustedes unos videos que siento yo que son importantes para darle entrada a esta reflexión frente al PEI y a la biblioteca escolar, y también una lectura que quiero hacer con ustedes a manera de sensibilización también y de iniciación, de exploración frente a lo que quiero lograr con ustedes hoy en este proceso de reflexión frente al tema, y es un cuento, se llama El caso de Lorenzo, que lo quiero leer con ustedes. Posteriormente vamos a pasar a un momento de conciencia donde voy a compartir con ustedes esos elementos conceptuales que nos permiten la reflexión y la aproximación al PEI, ¿sí? En el contexto de la biblioteca escolar también, de la estrategia de integración de componentes curriculares, que es, yo pienso, un elemento importante para pensar en la articulación, y posteriormente, pues pasar a un último momento, que es donde creo yo, siento yo que se puede dar o se puede develar esos retos y posibilidades de esa articulación biblioteca escolar PEI a través de unos interrogantes que quiero compartir con ustedes y que sé que ya para el momento final que tendremos de conversación con Marta como coordinadora de esta propuesta y de mi persona como ponente o como conferencista. Entonces, esos serían los momentos que vamos a ir viviendo, ¿cierto? Va a iniciar entonces con la parte de sensibilización, como les digo, básicamente pues con el primer elemento es una invitación al trabajo cooperativo, ¿cierto? Hay unas teorías de aprendizaje muy interesantes que hablan del trabajo cooperativo desde autores como Johnson y Johnson, que nos hablan de ese trabajo, y que desde ahí podemos nosotros hacer muchas cosas en la institución educativa, ¿cierto? No trabajar de forma aislada, sino, digamos, meternos en ese engranaje de la gestión escolar que nos va a permitir a nosotros trascender también como bibliotecarios dentro de la misma institución educativa y dignificar un poquito nuestra función dentro de ella misma, ¿listo? En el segundo momento el video nos muestra a nosotros que tenemos un reto muy importante hoy, ¿cierto? Con esta nueva generación, desde qué manera nosotros vamos a apuntarle a ese desarrollo de habilidades y de competencias, de habilidades para la vida también, ¿cierto? De ese aporte que hace la biblioteca escolar a la formación de nuevos ciudadanos, ¿sí? De estudiantes que puedan tener un pensamiento crítico, una reflexión
y análisis crítico y acción crítica frente a la vida y a los retos que la vida les trae a los jóvenes hoy en día. Es muy importante ese reconocimiento que pertenecemos a unas generaciones diferentes también y que esa generación de hoy en día, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo se está configurando y cuáles son los retos que nos propone a la escuela y a todo lo que en la escuela habita, como es la biblioteca escolar. Muy bien, vamos a pasar entonces en este momento a esa parte de conciencia en la cual voy a compartir con ustedes esas reflexiones y aproximaciones a unos elementos conceptuales que me parece yo deben tener ustedes como bibliotecarios escolares frente al PEI, ¿sí? Entonces, conocer cómo se configura el PEI, cómo se articula, para poder mirar cuáles son las posibilidades que desde mi saber, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, puedo yo empezar a elaborar, a reelaborar y tener elementos claros de articulación a estas propuestas educativas institucionales. Entonces vamos a hablar un poquito de ellas. Listo, vamos a pasar entonces. Voy a pasar un poquito rápido. Empezamos con este elemento importante. Es necesario vivir experiencias nuevas y ensayar distintos caminos. Entonces estamos nosotros también como bibliotecarios escolares a empezar a trasegar esos caminos, esos nuevos caminos que podamos nosotros construir para dignificar un poco más y salir como de ser la cenicienta en las instituciones educativas y convertirnos también en un motor, en un engranaje significativo e importante para alcanzar esas metas institucionales, esos propósitos, ese horizonte institucional que está dentro del mismo proyecto educativo institucional que está escrito y cómo apuntar nosotros también desde la biblioteca escolar a alcanzar estos objetivos y estas metas de calidad en las instituciones educativas. Es muy importante esto, una frase de Rodolfo Ginás que me gusta mucho antes de empezar a hablar del PEI, y es, la escuela enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento a la realidad. Un reto importante también para nosotros hoy es que el contenido sin contexto es vacuo, ¿sí? Con la contextualización es vital, es importante, el reconocimiento de esas necesidades del contexto, el reconocimiento de esas posibilidades, de esas limitaciones, del contexto en el cual está inserta la biblioteca escolar, en el cual está inserta la institución educativa es importante. El diagnóstico institucional, el acercamiento a la comunidad, a las necesidades, trazar una línea base, construir desde esa línea, desde esa realidad, todo lo que nosotros queremos hacer es muy, muy importante. O sea, no llegar como, digamos, enfrentando situaciones sin conocerlas. Entonces hay que acercarnos a la comunidad, hay que acercarnos a esas necesidades, hay que leer la historia. ¿Sí? Hay un elemento muy importante, Henry Giroux, es desde la pedagogía crítica que nos dice que nosotros como trabajadores de la educación, si no conocemos la realidad de las comunidades, ¿sí? La historia y la memoria de estas comunidades va a ser imposible pensar en una transformación social. Entonces hay que acercarnos a esa realidad y a esa historia, a esa memoria de estas comunidades, de estas instituciones, de estos contextos, porque a pesar de que un contexto quede muy cercano a otro es diferente, ¿sí? Son diferentes. Entonces hay que acercarnos a esa historia, memoria y a ese diagnóstico de estas instituciones para pensar en procesos de transformación social. Muy importante eso, ¿sí? Hay unos elementos también que yo luego pues les iré compartiendo a través de Marta que hacen posible pues toda esta disertación, toda esta reflexión frente a los elementos conceptuales, aquí los pongo, y unos elementos también o guías orientadoras que ha sacado el Ministerio de Educación Nacional que nos permite también pensar en el proyecto educativo institucional más allá de un documento escrito, ¿sí?
y configurarlo como una bitácora de navegación, como una estructura viva, ¿sí? Porque no es un documento escrito, o sea, el PEI ya debe trascender y debe tocar otras fibras, digamos, un poquito animadas, un poquito humanizadas de la gestión escolar. No podemos dejarlo ahí como un documento más, como un mamotreto que está ahí, al que muchas veces preguntamos por él y nos dicen con un tono un poquito de ultratumba, lo están construyendo, está encerrado entre los anaqueles de la rectoría, no sabemos quién lo tiene. Cosas como esas que muchas veces nos encontramos en las instituciones educativas, y yo, es una estructura viva, ¿cierto? El país se debe vivir desde la misma experiencia de vida como maestros, como funcionarios de la escuela, como bibliotecarios escolares, o sea, perderle el miedo a esa estructura también que tiene pues una fundamentación legal y que muchas veces nos cuesta tanto acercarnos a ella y empezar a indagar, y empezar a construir y empezar a hacer propuestas para digamos, tener un elemento de vida, un elemento vivo en la escuela, como debe ser el proyecto educativo institucional. Entonces está algunos documentos, la guía 34 del MEIN, el documento número 11 sobre evaluación también, que es súper importante dentro de la propuesta de evaluación que trae el PEI, la guía metodológica para la construcción, actualización e implementación del PEI, que fue construida también en un proceso de investigación muy bonito entre la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Educación de Medellín, que es un documento que hoy en día digamos, de obligatoria lectura para todos nosotros y que ustedes lo pueden descargar de la página oficial de la Secretaría de Educación de Medellín, en un link que siempre va a estar ahí, y que esa guía PEI también trae un elemento dinamizador, un elemento, digamos, que articula las TICs, y es un software que nos permite a nosotros también, nos da la oportunidad de aprender y de hacer evaluación y seguimiento al PEI en todos sus aspectos, esos 14 aspectos de los que habla la ley. Pues tenemos también el decreto 1075 del 2015, que recoge, digamos, el decreto 1860 del 94, donde en el artículo 14 se nos habla de los elementos o los aspectos que debe conformar o que debe traer desarrollado un proyecto educativo institucional, y algunos documentos que se han estado socializando desde las instituciones educativas en los días y siempre día E, que también en más adelante a través de Marta los podemos compartir, los podemos estudiar. Muy bien, vamos entonces a iniciar con esta parábola que trabaja. Yo soy, digamos, una persona que valora mucho el trabajo que ha hecho el profesor Rodolfo Ginás y el profesor de Subiría Samper, muy interesante, Julián de Subiría Samper, es sobre, digamos, lo que los estudiantes deben desarrollar hoy. Tres competencias básicas, ¿sí? El aprender a pensar, el aprender a comunicarse y a convivir, ¿sí? Y ese trabajo con el contexto diario, ese conocimiento contextualizado. Arquílogus, un filósofo del año 680 a.C., hablaba de una parábola que retoma mucho el profesor Rodolfo Ginás en sus conferencias, y es la parábola del zorro y el erizo, ¿sí? Entonces, pensar en el zorro, pensar en un animal que sabe muchas cosas, un animal que se mueve muy bien en su territorio, que conoce el contexto, ¿sí? Y el erizo, como un animal también que sabe hacer una cosa muy bien, ¿sí? Que tiene un conocimiento detallado de las cosas, de los asuntos de la vida, de los asuntos de las ciencias, ¿sí? Entonces, pensar en el zorro como ese animal que tiene una gran perspectiva, y en el erizo como aquel que tiene un conocimiento o un contenido detallado. Entonces, ¿cómo estamos nosotros aportando a esa, digamos, configuración de un estudiante zorro erizo? ¿Sí? Un estudiante que tenga esa gran perspectiva, ese gran conocimiento del contexto, que sepa resolver problemas de la vida, ¿sí?
que sepa enfrentarse a las realidades que el mundo de hoy le está suponiendo y que las sepa desarrollar con creatividad, con honestidad, con ciudadanía, con amor, ¿sí? Con gran perspectiva, pero también que tenga un dominio o un conocimiento detallado, una apropiación de las culturas científicas, una apropiación de los elementos de los saberes disciplinares. Entonces, ese estudiante zorro erizo es el que hoy está demandando la formación en la escuela. Y ustedes como bibliotecarios escolares también es importante que piensen en eso, en cuál es el aporte que están haciendo a esa formación de esta nueva generación, como lo decía el video, esta generación que debe estar, o sea, que va a 1000 por hora, digamos, que va muy rápido y que maneja muy bien las tecnologías de la información y la comunicación. Es cómo articular también todas estas tecnologías al trabajo de la biblioteca escolar y al trabajo de la escuela. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta parábola para nuestra articulación a ese proyecto educativo institucional. Muy bien. Acá pues esto es una manera de síntesis, pero voy digamos, a adelantarme un poco por el tiempo, ¿sí? Y pensar en estos dos elementos también importantes a manera de fundamentación teórica y es el concepto de gestión escolar, porque la gestión escolar en la escuela es importante, ¿sí? Y a través de ella y de las reflexiones que ella nos proporciona, es que el proyecto educativo institucional va cobrando significado en la escuela. Entonces, esa gestión educativa inicial, que son esos procesos que adelanta la Secretaría de Educación de Medellín y que apuntan también, digamos, a garantizar la prestación del servicio desde unas políticas del Plan de Desarrollo Municipal que están instauradas ahí. Y ahí se toman unas decisiones muy importantes para alcanzar, pues, no solamente las metas del país y de la región, sino también las mismas metas que la institución educativa se propone, ¿sí? Y que se materializan en esa gestión escolar dentro de esos procesos, esas estrategias, esas actividades que desarrolla la misma institución educativa para lograr esos propósitos, ¿sí? Entonces, aquí se plantea un sistema de trabajo colaborativo, ¿sí? Un sistema de trabajo donde el gobierno escolar también cobra sentido y toma fuerza para que cada una de esas tres gestiones de las que vamos a hablar más adelante se configuren, se engranen y se pueda lograr la formación integral de ese estudiante, ¿cierto? Ese perfil de estudiante que la institución configura dentro de ese horizonte institucional, de esa misión, esa visión, para responder a ese contexto, el cual la institución educativa antes de formalizar el PEI tuvo que haber pensado esas necesidades que necesita ese joven de ese contexto en particular, engranado a un contexto global, a un contexto regional y un contexto nacional. ¿Cuáles son esos elementos y cómo la gestión escolar permite que eso se materialice? ¿Sí? Entonces tenemos ya aquí el nacimiento de ese concepto de proyecto educativo institucional como un conjunto de actividades que realiza la institución educativa para alcanzar que los fines de la educación que están propuestos en la Ley General de Educación y teniendo en cuenta también esas condiciones, ese análisis socioeconómico y cultural de ese contexto que sería un primer paso para, digamos, poder construir un buen proyecto educativo institucional. Esa línea base, ese diagnóstico que debemos hacer en cada una de las instituciones educativas y que también la biblioteca escolar lo debe hacer frente a todas esas posibilidades, a todos esos retos que tiene para la formación, para servir de puente en la formación integral de nuestros estudiantes. Bien. Planteamos entonces tres estados del PEI, se plantea siempre, desde la guía también se propone que un PEI puede estar en tres estados, en un estado de construcción, ¿sí? Muchas instituciones tienen hoy algunos aspectos en ese estado de construcción, donde apenas lo están, digamos, mirando, lo están construyendo, están proponiendo elementos dinamizadores, ¿sí?
La biblioteca escolar también debe ser protagonista allí, o sea, está la biblioteca escolar como propuesta, como elemento dinamizador dentro del PEI. Habrá que construir esa propuesta, habrá que construir ese elemento, habrá que construir ese momento en el cual podamos verlo de forma escrita en una propuesta coherente de biblioteca escolar para la escuela. Hay otros, hay PEI también que están en un momento de actualización, ¿cierto? Donde digamos que están a la luz de la nueva normatividad, a la luz de las nuevas exigencias, de los nuevos retos de formación, se están actualizando sus aspectos. Y otras instituciones que tienen algunos elementos ya en un nivel alto, digamos, de implementación y que ya se vienen dando en el día a día y se vienen gestando en el día a día escolar. Muy bien. Hay un elemento también que los proyectos educativos institucionales hoy deben estar mirando, es toda la parte de educación inclusiva, ¿cierto? Es cómo esa educación inclusiva se está desarrollando incluso desde la misma misión que propone los proyectos educativos institucionales. ¿Cómo está trabajando la biblioteca escolar este elemento de educación inclusiva? Sabemos que hoy en día las instituciones educativas tenemos las aulas abiertas y todos nuestros estudiantes están allí, incluyendo aquellos que tienen alguna necesidad educativa, alguna dificultad, digámoslo así, no, bueno, no lo llamemos dificultad, sino alguna característica que pues que requiere plantearle otras formas de aprender, otras formas de acercarse al conocimiento, otras formas de desarrollarse como ser humano, como ciudadano. Entonces, desde ahí también es importante que la biblioteca escolar pueda empezar a preguntarse muchas cosas frente a las posibilidades que tiene para esta población. Los planes individuales de ajuste razonables o los PIAR que ahorita se están, digamos, implementando en las instituciones educativas deberían también articularse a toda esa propuesta de la biblioteca escolar, también para ayudar a configurar una propuesta clara, coherente para esta población, ¿sí? Y todo el acompañamiento que tiene desde la Secretaría de Educación, desde el, se me fue el nombre, ¿cierto? Pero la Secretaría de Educación, desde la UAI, ¿cierto? La Unidad de Atención Integral, desde todos estos procesos que está adelantando la Secretaría también, ¿sí? Se fortalece estos planes individuales de ajustes razonables que se deben elaborar en las mismas instituciones educativas para esta población. Es importante pensar en eso y esa atención a la diversidad igualmente, ¿sí? Para poder hacer o pensar en esa educación para todos, ¿cierto? Esa educación para todos que no, digamos, margine de una u otra manera a la población, sino que la vincule, ¿sí? De forma, una forma socialmente, pues, amena y que no sea tan agresiva como hemos visto en algunos escenarios a través de cosas tan tesas como el bullying, como la discriminación, etcétera, etcétera, que ya todos como que hemos conocido en estos momentos. Muy bien. Contextualicemos entonces y ya pasemos a un elemento ya más formal para poder empezar a pensar en ese concepto de PEI. Listo. Muy bien. Entonces, partimos de la ley 115 de 1994, ¿cierto? Del artículo 73 nos habla del proyecto educativo institucional que debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, desde la comunidad local, desde la región y desde el país. Entonces, desde ahí empieza como esa propuesta para que las instituciones educativas construyan ese proyecto educativo institucional. O sea, es la concreción de una política pública en educación, ¿sí? En la escuela y se concreta en ese proyecto, ¿sí? Que sabemos que no puede ser solamente un documento escrito, sí que debe ser la bitácora de navegación de la institución educativa. ¿Sí? Debe ser una estructura viva, ¿sí? Y una estructura que constantemente se va a ir pensando, se va a ir reconfigurando. O sea, el PEI no es un documento muerto, no es un documento estático. El PEI se humaniza a través de la reflexión pedagógica y la reflexión pedagógica propia del maestro y también debe ser propia de todos los actores
actores que participan y que trabajan en el espacio de la escuela, ¿sí? Y bueno, y no solamente el espacio de la escuela, sino los otros espacios, las otras educaciones que se configuran, porque no solamente la escuela se queda ahí en esas cuatro paredes, sino que la escuela trasciende otros contextos, los contextos próximos, las comunidades. ¿Sí? Las comunidades. Y hay elementos importantes en el PEI que permite la articulación con la comunidad, esa gestión de la comunidad que muchas veces también se cenicienta en las instituciones educativas y que se debe fortalecer. Y ahí también entra un elemento también como una posibilidad de la biblioteca escolar de fortalecer esta gestión de la comunidad. ¿Cómo pensar esa biblioteca escolar también de puertas abiertas sin perder pues la configuración para la cual está pensada en la escuela, pero que permita esa articulación con la comunidad? ¿Sí? Entonces, pensar en padres, digamos, motivados por la lectura, sus papás, las mamás, la comunidad en general, que pueda invitarse a que haga parte también de procesos de la escuela que se puedan liderar desde la biblioteca escolar. Esta ley entonces se reglamenta mediante el decreto 1860 de 1994, que en el artículo 14 nos habla de esos aspectos, esos 14 aspectos, 14 componentes de los cuales se conforma el PEI, ¿sí? Y sabemos que el decreto ley, el decreto único reglamentario de la educación, el 1075 del 2015, recoge ese decreto 1860. Entonces, muy importante que como bibliotecarios escolares podamos descargar este decreto 1075 del 2015, lo podamos leer de una manera pues amena, lo podamos compartir, lo podamos discutir, porque sé que la biblioteca escolar toca muchos elementos de ley, ¿cierto? Y puede ayudar a que esa concreción de esas propuestas legislativas, normativas, se puedan llevar a cabo en la escuela de una manera muy interesante, ¿sí? Como sé que el conocimiento de la bibliotecología y el conocimiento del bibliotecario escolar lo tiene y lo puede hacer, o sea, puede hacer esa transposición, digamos así, didáctica de ese conocimiento normativo, un conocimiento escolar. Es que lo puede hacer a través de los bibliotecarios escolares y que ahorita lo vamos a ver que se deben dignificar en su función, ¿sí? Porque debe trascender de pasar de ese auxiliar administrativo, de esa persona que está ahí solamente para ayudar a asuntos administrativos en la escuela y convertirse realmente en un actor y en un protagonista del fortalecimiento de competencias, de dinamizador de la gestión escolar, de dinamizador del PEI, o sea, un elemento, digamos, importante en la escuela, como bibliotecario escolar, ¿ya? Tenemos entonces esa reglamentación y esa fundamentación que sabemos que también está presente en esa guía 34 del Ministerio de Educación Nacional y en esa guía metodológica del PEI para la construcción, actualización e implementación del PEI, que construyó también con mucha conciencia, con mucho amor, con mucha perseverancia la Secretaría de Educación de Medellín y la Universidad de Antioquia en ese proyecto PEI del año 2015 más o menos. Entonces tenemos también esos elementos también ahí listos para poder leer, para poder apropiarnos de él. Entonces, el proyecto educativo institucional define la forma como una institución educativa ha decidido alcanzar los fines de la educación, ¿cierto? Esto está dentro del decreto 1075 del 2015, ¿sí? Teniendo en cuenta ese análisis socioeconómico y cultural del medio, que también lo vimos anteriormente. Muy bien. Entonces, en concreto, ¿qué es el PEI? Volvemos a lo mismo, ya digamos que aquí le estamos machacando un poco, pero es eso entonces, como lo decimos. Entonces el PEI como hoja de ruta institucional y es una invitación, el PEI se construye con toda la comunidad educativa. O sea, un proyecto educativo institucional no puede construirse desde el escritorio. Un proyecto educativo institucional se debe construir con metodologías cualitativas de investigación, con metodologías que permitan articular toda la comunidad
en esa pregunta por ese ser humano que se quiere formar, por ese estudiante que quiere formar la institución educativa, y cómo a partir de esos elementos de la comunidad educativa, del contexto, se puede empezar a construir un proyecto educativo institucional coherente. ¿Listo? Pues esos elementos de la gestión escolar, pues los podemos dividir o concretar en tres gestiones. ¿Qué va a encontrar usted en un PIO? Va a encontrar tres gestiones, ¿sí? La gestión directiva-administrativa, la gestión pedagógico-académica y la gestión de la comunidad. Esas tres gestiones como propietario escritura van a estar en el proyecto educativo institucional como documento escrito, pero luego hay que pasar de la escritura a la vivencia, a la experiencia, a preguntarnos cómo se vive el PEI en la institución educativa X o Y, de qué manera se vive, cómo lo conciben los estudiantes, cómo lo conciben los maestros, cómo lo concibe el bibliotecario escolar, ¿sí? ¿Será que el bibliotecario escolar desde la biblioteca nos puede hablar con propiedad de ese proyecto educativo institucional, de esa estrategia pedagógica que tiene la institución, de esa propuesta educativa? Es muy importante pasar de la escritura a la realidad, a la vida, al día a día, un PEI vivo en el día a día. ¿Sí? Entonces, esa gestión directiva administrativa pues presenta unos elementos importantes que tienen que ver con el horizonte institucional, con la evaluación de los recursos, con los costos educativos, con esa organización administrativa y esa, perdón, propuesta de evaluación de la gestión. Allí también habita toda la función del gobierno escolar, sus limitaciones, sus funciones, sus configuraciones. Está el manual de convivencia, ¿sí? Está el reglamento de docentes. Está en el principio de fundamentos, esos objetivos de calidad, habitan esa gestión directiva administrativa dentro del PEI, ¿sí? Hay unos componentes supremamente importantes de convivencia, de comunicación, de talento humano, de recursos educativos, de planeación allí, que están allí en todos los elementos de la gestión directivo administrativa. Listo. Pasamos a un elemento fundamental como corazón del PEI también, y en el cual ustedes como bibliotecarios escolares tienen mucha incidencia también, y es la parte de la gestión académico-pedagógica. Allí hay tres elementos fundamentales, que es la estrategia pedagógica, ¿sí? O sea, ¿cuál es la propuesta educativa desde las teorías del aprendizaje, desde la metodología, el cómo fortalecer y favorecer el aprendizaje en el aula, ¿sí? Y desde la evaluación que presenta la institución educativa. Y la pregunta también es cómo la biblioteca escolar puede articularse a este proceso, ¿sí? Puede aportarle a las áreas, a los planes de áreas, a las mallas curriculares, ¿sí? No solamente quedarse en el plan de lectura o en la hora de lectura o la hora del cuento o en la poesía o en las colecciones, sino trascender, empezar a pensar en un trabajo en equipo con los maestros, de acuerdo a esa propuesta educativa, de acuerdo a ese elemento de formación que se requiere para los estudiantes. Cómo aportar, cómo engranarme, cómo articularme, por ejemplo, la estrategia pedagógica de la institución, cómo la biblioteca aporta a ese desarrollo de competencias desde el ser, el saber y el hacer, a esa configuración de la competencia desde lo político, lo estético y lo lógico, que yo sé que la biblioteca puede hacer muchos aportes importantes desde ese profesional que está allí liderando el proceso, desde ese bibliotecario que también o sea, que no es un auxiliar más de la institución, no, 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 es un profesional, es una persona con un conocimiento específico, con un conocimiento que además le permite desarrollarse profesionalmente y aportar de forma significativa a la escuela, ¿sí? Cómo se articula sus procesos de evaluación, de promoción, de plan de estudio, ¿sí? Y también cómo le aporta a los proyectos pedagógicos obligatorios, que pues sabemos que en este momento, en el aspecto 6 del PEI, de los proyectos pedagógicos obligatorios, que nos abre el proyecto educativo institucional, tenemos en la escuela en este momento 15, alrededor de 15 proyectos pedagógicos obligatorios. Si el último, pues de los últimos que han entrado a engrosar esta lista es la Cátedra de Paz, ¿sí? Y hay otros
como por ejemplo el proyecto de Tiempo Libre, que es supremamente importante, y otros en los cuales también sé que la biblioteca escolar puede aportar muchos elementos, puede dar la discusión en la escuela, puede decir muchas cosas frente a esos proyectos pedagógicos obligatorios. Entonces, es muy importante esta parte de la gestión académico-pedagógica para entender cuál es realmente la función que tenemos como bibliotecarios escolares en la institución educativa. Pasamos entonces a esta última gestión del PEI como estructura dinámica que es la gestión de la comunidad. ¿Sí? Entonces ahí hay elementos también que nosotros podemos dilucidar desde la biblioteca escolar. Continuando entonces, porque todo este tema me va emocionando bastante. Entonces, y compartirlo con ustedes es todavía más fascinante. Bueno, entonces tenemos entonces estos elementos en los cuales también nos podemos ver nosotros como protagonistas desde la biblioteca escolar, ¿cierto? Entonces, la relación con otras organizaciones sociales, ¿sí? La articulación con expresiones culturales locales y regionales, en las cuales también podemos servir de puente para fortalecer, digamos, esa vinculación de la escuela y la comunidad. Y qué bueno que la biblioteca pueda ser garante, la biblioteca escolar pueda ser garante de estos procesos de articulación y de relación, ¿sí? Y también muy importante, un elemento de la gestión de la comunidad que tiene que ver con la formación, con el concepto de formación, ¿cierto? No solamente a los maestros, ¿sí? A los maestros en la escuela, sino también a los padres de familia. Entonces, cómo a través de un proyecto bien bacano, bien escrito, bien, se pueda presentar unas propuestas bien enriquecedoras en las cuales la comunidad pueda ir a la biblioteca escolar, puede aprender de cómo promocionar la lectura, la escritura, ¿sí? Porque no solamente sabemos que en la escuela tenemos, digamos, estos estudiantes que están prestando el servicio social, ¿sí? Y que están vinculados a la biblioteca escolar y que desde allí se puedan entablar, pues, o direccionar procesos de promoción de la lectura y la escritura, sino también que podemos pensar en esa comunidad que puede necesitar la escuela, puede necesitar la biblioteca escolar para procesos de alfabetización, por ejemplo, o otro tipo de procesos también de lectura, escritura, oralidad, ¿cierto? Entonces, miran que hay posibilidades inmensas que propone el PEI para esa posible articulación. Muy bien, vamos a avanzar un poco, me queda, ¿cuánto? Media hora de exposición para pasar a la parte de preguntas y todo lo demás. Muy bien. Entonces, estos 14 aspectos de los que habla el decreto, ¿sí? Que recoge el 1860, esos 14 aspectos de ley que ustedes los pueden encontrar, los pueden leer en el decreto 1075 del 2015, que lo pueden descargar, allí van a buscar el decreto 1860 y ahí van a mirar en el artículo 2.3.3.1.4.1, que en resumen es el artículo 14 realmente en el 1860, si es una particularidad del decreto ley 1075 del 2015 y es la forma en la que se enumera el articulado, que siempre es un articulado larguito, poquito, pues no, ahí lo pueden ver, ¿cierto? Ahí se nombran esos elementos que van desde los principios y fundamentos, como el aspecto número 1, ¿sí? Hasta el aspecto número 14, que pertenece pues a la gestión de la comunidad y que tiene que ver con la formación de papás y profesores en la institución educativa. Entonces, un recorrido, ¿cierto? Que pasa, por ejemplo, por el aspecto número 3, 4, perdón, 4, 5 y 6, que hacen parte de la gestión académico-pedagógica, como es la estrategia pedagógica, el plan de estudios y los criterios de evaluación y promoción y los proyectos pedagógicos. Entonces, allí se enumeran estos 14 aspectos, están, digamos, distribuidos para la comprensión del maestro, del directivo docente, del docente y de todos los actores como el bibliotecario escolar en la escuela para comprender esa dinámica de gestión escolar. Y están distribuidos en tres gestiones. Entonces, en la gestión académico-pedagógica vamos a tener tres aspectos,
En la gestión de la comunidad, 3 aspectos, y los otros aspectos los vamos a tener en la gestión directiva administrativa. Entonces ahí los distribuimos. Ustedes 14 aspectos distribuidos en 3 gestiones, ¿sí? Y esas gestiones, digamos, hacen parte de ese proyecto educativo institucional. Igualmente, como sabemos, ¿sí? Estos aspectos y estas gestiones están articuladas a un proceso que la Secretaría de Educación viene desarrollando y que es la herramienta integrada de autoevaluación, plan de mejoramiento y plan de acción, donde se proponen alrededor de 34 descriptores, y esos 34 descriptores están articulados a estos aspectos y a estas gestiones, ¿sí? Y esa propuesta de descriptores sí permite a la institución educativa autoevaluarse cada año. Cada año la institución educativa debe hacer su proceso de autoevaluación. Entonces, en la biblioteca escolar también debe ser protagonista de esta autoevaluación, ¿sí? Pero para poder ser protagonista de la autoevaluación institucional, pues debemos tener claros los elementos de articulación al PEI. Sí, para poder evaluar la gestión que estoy desarrollando como biblioteca escolar dentro de ese proyecto educativo institucional, porque desde ahí los que van a evaluar la institución o la institución se va a autoevaluar. Entonces, es muy importante eso, y ahí están, digamos, esos 14 aspectos de los que yo les hablo: los principios y fundamentos, el análisis de la situación institucional, los objetivos, la estrategia pedagógica, el plan de estudios, los proyectos pedagógicos, el manual de convivencia, el gobierno escolar, los costos educativos, la relación con otras organizaciones sociales, la evaluación de los recursos, la articulación con expresiones culturales y locales, la organización administrativa, y el aspecto 14, ¿sí? Que tiene que ver con los procesos de formación al interior de la institución, o esas propuestas de formación que tiene la institución para papás, para mamás, para los padres de familia en general, para la comunidad en general y para los maestros en esas jornadas pedagógicas que desde ahí se articulan también. Cómo también la biblioteca escolar puede participar de forma activa en esas propuestas de jornadas pedagógicas. ¿Qué es lo que la biblioteca escolar, el bibliotecario escolar le tiene para decirle al maestro, a los estudiantes, a los directivos, ¿sí? Como garante de procesos de promoción de lectura, escritura, oralidad, como garante protagonista en las propuestas de desarrollo de competencias, de desarrollo del pensamiento crítico, de la lectura crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Voy a avanzar entonces también, y hay unos elementos que también habitan la escuela y en los cuales también nos podemos ver como bibliotecario escolar, ¿sí? Y tiene que ver con la estrategia de integración de componentes curriculares que ha venido también impulsando o jalonando la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿cómo podemos vernos allí? O sea, ¿de qué manera podemos convertirnos en un punto de articulación de esta estrategia de articulación de componentes curriculares, en los cuales tenemos que pensar en el currículo, tenemos que pensar en la enseñanza, en el aprendizaje, tenemos que pensar en la evaluación, tenemos que pensar en procesos de acompañamiento pedagógico a los estudiantes, ¿sí? Entonces, la biblioteca no puede ser más ese espacio de un salón más en la escuela, ¿sí? Un salón para castigar a los estudiantes que no están haciendo disciplina en el aula, entonces se va para la biblioteca. No. Yo pienso que esos conceptos que se han instaurado de forma errónea, esas concepciones que tienen muchos maestros, muchas personas de la biblioteca, tiene que trascender, se tiene que reconfigurar y tiene que cambiar, ¿cierto? No en todas las instituciones, porque sabemos que la biblioteca escolar también ha sido referente de muchos proyectos significativos en la escuela y en las instituciones en la ciudad, pero hay instituciones que ni siquiera está el espacio, que no existe. Es muy importante esto también, tenerlo en cuenta, esta estrategia de integración de componentes curriculares que nos va a permitir pensar en unas posibilidades de articulación con todos los procesos de gestión en la escuela.
¿cierto? Incluyendo el aula, incluyendo los maestros, incluyendo los directivos, incluyendo la comunidad en general. Cómo empezar a ir siendo protagonistas de estos procesos, ¿sí? Y cómo también empezar a demandarle a las mismas directivas de qué es lo que la biblioteca escolar necesita, a la misma Secretaría de Educación, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a develar esas necesidades formativas, por ejemplo, del bibliotecario escolar. El bibliotecario escolar hoy tiene digamos, en su desarrollo profesional los elementos necesarios para decir que está formado de forma, o sea, en estándares de alta calidad. O sea, la formación del bibliotecario escolar hoy es esta, o estos son los elementos que necesita para su formación. ¿Mm? Y eso también, ¿y qué herramientas necesita también? ¿Qué elementos necesita para poder funcionar de forma correcta? Pero para eso también necesitamos de la universidad. Vea, tenemos en la Universidad de Antioquia la Escuela Interamericana de Bibliotecología que desarrolla muchas investigaciones frente a esto. También pues, se preocupan por su saber disciplinar, la bibliotecología, su objeto de conocimiento, pero también de la biblioteca escolar, de elementos que nos pueden servir. Entonces, cómo valernos de la investigación académica también para poder hacer propuestas coherentes en la escuela, en la Secretaría de Educación, de qué es lo que realmente necesitamos como bibliotecarios escolares y como biblioteca escolar. Muy bien. Vamos a avanzar acá un poquito porque ya pues de todo esto les he hablado y quiero pasar hasta este momento también, ya para ir finalizando, ir cerrando, y quiero leerles este cuento. ¿Sí? Entonces dejamos un poquito ya a un lado esa parte de estructuración y a manera pues de conclusión podemos decir que el PEI como hoja de ruta institucional, como bitácora de navegación, como estructura viva, fundamentada en el decreto 1860 del 94, contenido en el decreto 1075 del 2015, está estructurado para su comprensión desde la guía PEI, porque la guía 34 plantea otra propuesta también interesante de estructuración, y la guía 34 nos plantea 4 gestiones, pero la guía PEI de la ciudad de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Universidad de Antioquia plantea 3 gestiones. ¿Sí? Cualquiera de las dos es comprensible. Lo que no cambia son esos 14 aspectos de ley que están ahí. ¿Mm? Entonces, a manera de conclusión, tendríamos 3 gestiones: gestión académico-pedagógica, directiva administrativa y gestión de la comunidad. Y articuladas esas 3 gestiones están los 14 aspectos. ¿Sí? Tenemos 3 aspectos en la gestión de la comunidad, 3 aspectos en la gestión académico-pedagógica, ahí llevamos 6, y 8 aspectos, ¿cierto? 8 aspectos en la gestión directiva administrativa, y ahí tendríamos los 14 aspectos del PEI. ¿Sí? Y que estos 14 aspectos con estas 3 gestiones hacen parte de la herramienta integrada de autoevaluación, plan de mejoramiento y plan de acción como proceso de autoevaluación institucional que desarrolla la institución educativa desde el acompañamiento de la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Sí? Ahí está como un poquito el resumen, y también esas, digamos, puntos de articulación que acabamos de ver de forma general de la biblioteca escolar al PEI. ¿Sí? Voy a leerles entonces un poco a manera de este segundo momento. Recuerden eh, que veíamos ahorita, y es un cuento muy bonito, el caso de Lorenzo. Voy a leerlo y se los voy a ir mostrando. Dice ahí, el caso de Lorenzo. Importante para ustedes como bibliotecarios escolares también, y para todos nosotros. Es pasar de la reflexión y el análisis a la acción, ¿sí? Porque no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en la reflexión y el análisis. Debemos trascender a la acción, y es el momento. Y en estos momentos de coyuntura, en estos momentos en el cual tenemos este asunto del COVID y de otras contingencias que se pueden venir a futuro, es importante,
¿sí? O sea, no es solamente el análisis y la reflexión, es también la acción. Entonces, este cuento es maravilloso, nos va a permitir eso, pensar en eso. ¿Sí? Entonces, el caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, ¿sí? Y ahorita, pues, al final en las preguntas podemos también traerlo a colación, que sería muy interesante hablar de él. En esta primera diapositiva, compañeros, todos, pues, vemos unos elementos visuales muy importantes para poder entender esto. Y es, por ejemplo, el caso de Lorenzo. Entonces, de este dirá, ay, caso con Z. Sí, es como lo primero que yo digo, caso con Z. Bueno, pero ahí está la C en rojo, que también nos miramos el tiesto o ese objeto que arrastra el niño, ¿sí? De rojo. Ese es el caso. Y Lorenzo, el nombre del niño, de nuestro estudiante, del estudiante que nos visita en la biblioteca escolar a diario. Bueno, a veces no van siquiera, pero bueno, los que van, ¿sí? El caso de Lorenzo, la L en verdecito, ahí está, ¿sí? Tenemos el caso de Lorenzo. Voy a empezar a leerlo entonces. Crrr. Lorenzo siempre arrastra un caso detrás de él. ¡Poc! El caso se le cayó un día encima. No se sabe muy bien por qué. A causa de este caso, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Hola, crrr. Necesita mucho cariño. Besito, jiji, qué dulce. A veces es casi molesto. ¿Estás bien? Es muy sensible y tiene un gran sentido artístico. Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Crrr, crrr. Pero a menudo las personas solo ven ese caso que arrastra por todas partes y lo encuentran raro, incluso un poco inquietante. Guau, guau, grrr, grrr. Además, su caso le complica la vida. Grrr, hop, se atasca en todas partes. Un elefante se balanceaba, espérenme, y le impide avanzar. ¡Cling! Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. Y cuando no lo consigue, se pone terriblemente furioso. ¡Ah! Y entonces grita, caca, o dice palabrotas. ¡Ay! O incluso a veces pega. Y, por supuesto, se hace regañar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese caso, pero es imposible. El caso está ahí y eso no tiene remedio. Un día está tan harto que decide esconderse. Puck piensa que de esta manera las cosas serán más sencillas y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco, la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. Hola, niño, toc toc. Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. Y el cucú cantando y el miedo nos quitó. Existen personas extraordinarias. Mira, basta con cruzarse con una. El tuyo solo es un poco más grande. Ven, crrr, para volver a tener ganas de sacar la cabeza del caso. Ella le enseña a espabilarse con su caso. Pock Pick le muestra sus puntos fuertes.
le ayuda a expresar sus miedos. ¡Qué bonito! Ella cree que tiene mucho talento. Lorenzo vuelve a estar alegre. Toma, ella le hace una bolsita para su caso. Gracias. Hasta pronto, Lorenzo. Y después se separan. El caso sigue estando ahí, pero es más discreto. Voy y sobre todo, ya no se atasca en todas partes. ¡Wow! Adelante, Lorenzo. Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás. Lo ha hecho Lorenzo. Es muy interesante. Ahora le encuentran un montón de cualidades. Mm, no obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Bueno, muy bien, quería compartir con ustedes esta lectura de este cuento tan bonito para ir cerrando esta conferencia y poder darle pie a la reflexión pedagógica desde la conversación lograda, porque es importante que ustedes como bibliotecarios escolares se apropien de este proceso de reflexión pedagógica y puedan empezar a dignificar un poquito esta función en la escuela y los que ya tienen esas experiencias exitosas y son tan buenos en la escuela, pues puedan compartirlo desde esta conversación lograda. Entonces esto nos va a servir un poquito para hacerlo ahorita en la media hora que nos va faltando. Me quedan 13 minutos para terminar y quiero entonces terminar con lo siguiente. Bueno, voy a adelantarme, luego ojalá pues tengamos otra posibilidad de hablar y de compartir otras experiencias. Y vámonos a este asunto tan importante que está en el título y en nuestra propuesta, ¿sí? ¿Cuáles son esos retos y entonces y esas posibilidades de articulación de la biblioteca escolar al PEI? Y lo vamos a hacer de una forma diferente, ¿sí? Entonces voy a contextualizar un poquito o a fundamentar esto con unos elementos importantes que les traje y finalizo con una serie de preguntas, ¿sí? Porque yo no tengo la última palabra, ¿cierto? Yo estoy compartiendo con ustedes unas ideas, pero son ustedes el colectivo, ¿cierto? Desde la coordinación del plan de lectura y bibliotecas escolares con la eh, profesora Marta Quiñones, ¿sí? Y desde la Secretaría de Educación, desde el plan de desarrollo municipal, desde toda esta propuesta de Medellín Futuro, que se van a orientar estos procesos con ustedes y esa construcción colectiva para poder definir estos retos y posibilidades y poder empezar a actuar, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces yo les voy a plantear es unas preguntas, muchas preguntas, ¿sí? Muchas preguntas. Y ahí podamos más adelante o ustedes en sus grupos de discusión pueden construir una comunidad académica escolar donde la biblioteca escolar sea protagonista, partícipe para empezar a darle respuesta a todas esas preguntas y generar más y más preguntas también, porque esa es la idea, ¿sí? Entonces, hay una contradicción o tres elementos contradictorios que yo retomo del profesor Julián de Subiría, de una de sus conferencias también. Ha sido un maestro muy grande para mí todo este proceso y siempre estoy como ahí atento a lo que él nos pueda decir, ¿sí? Entonces, hay un mundo globalizado e interconectado, desde la política, lo económico y en comunicaciones. ¿Cómo está la escuela respondiendo a esto? ¿Mm? Desde forma dialéctica, están en el mismo sentido, no, sí. ¿Mm? Sabemos que hay un sistema educativo construido desde la fragmentación y la especificidad. Qué pena hay los errores ortográficos que tengan, me disculpan, y las parte de palabras que no están completas, ¿sí? Pero claro, debemos trascender esto, ¿sí? Por eso se habla hoy en día mucho de la integración curricular, ¿sí? De la transversalización de las áreas, de la integrabilidad de todos los elementos en la escuela, de la biblioteca escolar, de una y otra cosa que hay dentro de la escuela. Pero ¿cómo se haría entonces? O la escuela hoy presenta una contradicción frente a estos procesos. Te sigue la educación centrada en la transmisión de teorías
y no en el desarrollo de pensamiento. Sí. ¿Mm? Y no solamente lo dice el profesor de su guía, lo dicen los resultados en pruebas PISA, por ejemplo. ¿Mm? De todas maneras, hay un concepto de estandarización que también tenemos que reflexionar y el cual debemos abordar en cualquier momento del proceso escolar. ¿Mm? Y cómo realmente estamos entendiendo el currículo como un asunto cultural. ¿Sí? Ya no es como un asunto, digamos, de linealidad, un asunto acabado, un asunto de fuerza mayor, un asunto de cárcel, de encerrarnos en 14 varas, sino como un asunto también cultural, un asunto que privilegia el contexto, que privilegia eh, digamos, el legado cultural de los pueblos, ¿sí? Más allá de ser una directiva, digamos, ministerial, debe convertirse en una acción social. Que hay una necesidad importante y es el pensamiento global y transdisciplinario. Cómo la escuela hoy, cómo las políticas públicas en educación hoy están realmente favoreciendo el pensamiento global y transdisciplinario en la escuela. Y claro, cómo nosotros desde la biblioteca escolar podemos aportar elementos para lograr este pensamiento global y transdisciplinario en la escuela. Y no solamente en los estudiantes, sino también en los directivos docentes y en los docentes y en la comunidad en general. ¿Sí? Muy bien, hay unos argumentos sólidos que están, no solamente lo estoy diciendo yo, lo dicen muchos investigadores en educación, lo dicen las investigaciones actuales en educación. ¿Mm? La educación básica no consolida las competencias requeridas para comprender las ciencias. Pues no lo estamos diciendo nosotros, lo estamos mostrando los resultados. Pues esto es un asunto contundente y que preocupa. Pero la pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué vamos a hacer? Hay que evaluar el desarrollo y no el aprendizaje. ¿No? Empezando por el concepto de evaluación del aprendizaje en la escuela, que hoy en día es enmarcado en la calificación y no en la comprensión del nivel de desarrollo de las competencias. Empezando porque muchas veces en la escuela se entiende muchas cosas por competencias. Y llevamos muchos años hablando de competencias, pero no podemos comprender el concepto de competencias. Y más allá, no lo hemos vivido como vivimos este desarrollo de competencias, desde lo ético, lo estético y lo lógico. Desde el aprender a pensar, a comunicarnos y a convivir. Entre un nivel y otro no debe hacer ay, qué pena ahí, en el contenido de evaluar, sino en el nivel de profundidad. Esto tiene que ver con la evaluación, pero se me fue. Entonces, ¿cómo estamos nosotros desarrollando esos procesos de evaluación en la escuela? ¿Cierto? Y que incluso está instaurado en el mismo proyecto educativo institucional. ¿Lo estamos abordando de forma general o realmente estamos mirando el nivel de profundidad que esto requiere? Entonces, pensando en la evaluación como retroalimentación, como un proceso de retroalimentación. Entonces, por eso estamos hablando de evaluación formativa hoy. Y cómo también nosotros podemos desde la biblioteca escolar no solamente pensar en esos planes de escritura que se establecen en la escuela, de oralidad, de lectura y escritura, esos planes integrados, ¿cierto? Sino también cómo poder evaluar estas competencias. Entonces, cómo evaluar la lectura crítica y cómo desarrollarla, el pensamiento crítico, ¿sí? La escritura, la lectura, la oralidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este elemento que lo he venido desarrollando desde el inicio de la conferencia, el aprender a pensar, comunicarse y a convivir, ¿sí? Pues vincula unas competencias que son propias del área de lengua castellana en la escuela
y que también deben permitir la reflexión de la consolidación de una propuesta coherente desde la biblioteca escolar. ¿Sí? Porque la biblioteca escolar también, además de muchas otras cosas que son importantes y que hace, debe permitir esta comprensión y jalonar estos procesos frente a estas competencias, entender, interpretar y evaluar textos, y no solamente eso, de entender, interpretar y evaluar textos, sino también entender e interpretar el mundo por parte de los estudiantes. Se hace unas competencias propias de esta área, pero que no deben ser solamente del área, sino de todas, porque es que sabemos que aprender a leer, el saber leer críticamente, saber escribir, sirve para todas las ciencias, ¿sí? De las ciencias naturales lo exige y lo requiere. Las matemáticas, hay problemas en matemáticas que son de lectura, de interpretación. ¿Sí? Entonces, como todas estas competencias, la competencia textual, sintáctica, gramática, semántica, pragmática, sociocultural, enciclopédica, poética, literaria, que se trabajan desde los planes de área de lengua castellana, pueden servir de elementos de reflexión para consolidar propuestas de articulación desde la biblioteca escolar. ¿Mm? Apuntándole también a ese desempeño especial de nuestros estudiantes en esas pruebas censales que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay mucha gente que está en desacuerdo con todas estas pruebas de estandarización, pero es una realidad y debemos responder a ella. Las pruebas Saber 11 para las instituciones educativas, ¿sí? En los niveles de formación preescolar básica y media, y como Saber Pro para estos recién egresados de las universidades, de las tecnologías y de las licenciaturas, por ejemplo, las carreras profesionales, donde hay unos elementos muy importantes: la lectura crítica y la comunicación escrita. Entonces, mire que esas propuestas que pueden concebirse desde la biblioteca escolar trascienden, o sea, eso no se quedan ahí, trascienden a una necesidad que tiene el ser humano de leer de forma crítica el mundo y todo, y de poder desarrollar unas habilidades comunicativas que son importantes para expresar nuestro pensamiento, para divulgar lo que sentimos, para compartir lo que pensamos, para socializarnos, ¿sí? Es muy importante. Esto es eso. Ustedes vienen acá los interrogantes, ¿sí? Que igualmente también los han propuesto y los han discutido desde proyectos que ha liderado la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y que muchas de esas discusiones están colgadas en la página de YouTube, en YouTube, como los seminarios itinerantes de bibliotecología, creo que así se llama. Marta luego nos puede hablar de eso, pero ahí hay varias, digamos, espacios que ha liderado la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y de las cuales ustedes también pueden participar. Miren este primero. Entonces vienen acá las preguntas que quiero compartir con ustedes para finalizar, ¿sí? Los estudiantes cambian sus estructuras para pensar y leer asistiendo a la escuela. Son mejores ciudadanos al culminar su grado 11. Podríamos decir que cualquier institución educativa genera un valor agregado al estudiante. Se podría describir este valor agregado. Lo tenemos claro todos como integrantes de esa comunidad educativa. ¿Tienen claro ustedes, bibliotecarios escolares, cuál es la misión y la visión de su institución educativa? ¿Cuál es el horizonte institucional? ¿Tienen claro ustedes cuáles son los principios de las teorías del aprendizaje que fundamentan el modelo pedagógico de la institución educativa o la propuesta educativa de la institución educativa? Será una necesidad saber eso, o sea, nosotros como bibliotecarios escolares lo debemos saber. Nosotros como bibliotecarios escolares debemos leer el PEI de la institución, debemos incidir en él, debemos participar en su construcción, debemos participar en su actualización y su implementación. Preguntas, preguntas. La biblioteca escolar solo es un depósito y bodega donde se guardan los libros.
Al parecer se concibe como un asunto separado del proceso educativo. ¿Es la biblioteca escolar un asunto separado del proceso educativo? ¿Será posible configurarse como una herramienta más para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela? Es decir, la biblioteca escolar como una herramienta pedagógica. ¿Es posible esto? ¿Es posible pensar en la relación educación-bibliotecología desde las universidades, desde estos espacios de formación de profesionales? ¿Sí? Entonces, esa articulación entre la Facultad de Educación, por ejemplo, y la Escuela Interamericana de Bibliotecología que la ha tenido en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, por mencionar uno de muchos ejemplos que pueden haber para pensar en esta pregunta. ¿Será una posibilidad de articulación válida para hablar de bibliotecas escolares? ¿Sí? Porque hay que hablar de bibliotecas escolares, no de bibliotecas públicas. No, diferente. Eso debe ser diferente. ¿Mm? Ahora debemos hablarles de y construir ese concepto de bibliotecas escolares. Entonces, eso es una posibilidad, esa articulación educación-bibliotecología. ¿Es posible entonces hablar de una pedagogía de la biblioteca? Y lo retomo de una de las ideas del profesor Ricardo Gómez de la Universidad de Antioquia y que participó en uno de los seminarios eh, propuestos por la Escuela Interamericana de Bibliotecología en los espacios del seminario, donde participó también la profesora Nígeres Vázquez en estos conversatorios y que ustedes también los pueden ver. Que retomando un poquito esa, esos créditos que son también de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los principios que deben guiar el trabajo de las bibliotecas escolares? ¿Cuáles son? Los tenemos claros, los hemos discutido. ¿De qué manera las bibliotecas escolares pueden ayudar a desarrollar el pensamiento crítico? ¿De qué manera? ¿Sí? Y ahí están las habilidades de lectura, escritura, oralidad. ¿Sí? Esas competencias que son importantes para desarrollar el pensamiento crítico, la convivencia y la comunicación, que son tan importantes hoy para nuestros estudiantes. ¿Sí? O sea, la escuela no forma químicos, físicos, biólogos, ingenieros, la escuela forma seres humanos. ¿Sí? La universidad tiene que encargarse de esta formación específica también, sin olvidar pues la formación integral, pero la escuela nosotros estamos formando ciudadanos, ciudadanos para el mundo, ¿sí? Buenos ciudadanos, personas con una carga emocional positiva. Por eso hablamos de que la neuroeducación hoy en día, el dominio afectivo, el conocimiento sobre las emociones es tan importante para el aprendizaje. La articulación biblioteca escolar neuroeducación o cómo la biblioteca escolar puede empezar a favorecer esa gestión de las emociones también de nuestros estudiantes, a través de la lectura crítica, a través del cuento, a través de la escritura, empezar a trabajar toda esa parte de las emociones, que son tan vitales hoy de acuerdo a muchas investigaciones. ¿Sí? Desde la neurociencia, cómo aprende el cerebro, cómo son esas funciones ejecutivas y cómo también se puede favorecer el aprendizaje a través de las emociones. Muy, muy, muy importante y vital esto. Más preguntas. ¿En la biblioteca escolar un espacio donde se dinamiza la propuesta pedagógica institucional? ¿Es necesaria la formación del bibliotecario escolar? Me equivoqué. ¿Sí? O sea, es necesario que tengamos bibliotecarios escolares formados. O sea, sabemos que existen el programa de bibliotecología en las universidades, ¿sí? Pero también sabemos que hay muchos bibliotecarios que se han formado con mucho tesón, ¿sí? Con la autodidaxis, que han buscado, que han investigado, que se han metido a los seminarios que ha propuesto la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, o sea, que han buscado recursos, que son inquietos y que también es válida esa formación. ¿Sí?
¿Y de qué manera las está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo la está apoyando la Secretaría de Educación de Medellín? Que la formación es importante, ¿sí? Entonces hablamos de bibliotecología, pedagogía didáctica y currículo. En esa integración también que hay en una pregunta de educación, bibliotecología. Es necesario que el bibliotecario escolar esté formado en qué, o sea, cuáles son esos elementos diferenciadores en la formación que debe tener un bibliotecario escolar. ¿Cuáles son esos? ¿Mm? Y lo digo pues con mucho respeto, porque realmente el dominio mío no es la biblioteca, ni la bibliotecología, porque no soy bibliotecario. Pero siento que pueden ser unas preguntas que pueden ayudarle a los que realmente saben del tema de bibliotecología, ¿sí? Pues, a aportar elementos para esto. Esto lo hago más desde la pedagogía, porque desde ahí ya pues, tenido una experiencia muy importante. La biblioteca escolar ayuda al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. Es concebido el bibliotecario solamente como auxiliar administrativo, la persona que maneja los libros, que únicamente se encarga de la promoción de la lectura y ya, hasta ahí llega. Es posible pensar en un bibliotecario enamorado de su profesión y con un alto nivel de formación que permita motivar a la comunidad educativa sobre el tema de la biblioteca escolar. Ya voy a terminar. 5 minutos más. ¿Es la biblioteca escolar un espacio de participación de los estudiantes? ¿Es posible pensar la biblioteca como un espacio para los padres de familia? ¿Es la biblioteca escolar un espacio de reflexión y acción para la consolidación de los planes institucionales de lectura, escritura y oralidad? ¿Cómo puede convertirse este plan institucional en un proyecto pedagógico en la escuela y un proyecto pedagógico que articule otros proyectos, que sea un proyecto macro, que sea un proyecto que vincule las áreas, que vincule los maestros, que vincule la institución, que se convierta en un proyecto insigne en la institución y que sea liderado por la biblioteca escolar? Importante. Es posible pensar la biblioteca escolar más allá de la promoción de lectura y la hora del cuento en la institución educativa. Pues a trascender lo que es cuento, novela y poesía para la biblioteca escolar. Es posible pensar la biblioteca escolar como herramienta pedagógica entonces. Pedagogía de la biblioteca, lo decía el profesor Ricardo Gómez en una de las participaciones en los seminarios de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. ¿Cómo se utiliza y para qué se usa la biblioteca escolar como elemento para potencializar el aprendizaje? ¿Cuáles pueden ser los aspectos del PEI con los que la biblioteca escolar puede articularse? De esos 14 aspectos, con todos, con algunos, con cuáles, de qué manera, cómo, cuál es la estrategia. La biblioteca escolar puede ser un puente entre la institución y la comunidad. Termino con esa pregunta y les agradezco mucho la atención a todos.